En el modelo agroexportador hay tres factores que se hicieron fundamental para su aplicación, que son las inversiones, el transporte y la inmigración. Desde la época de la colonia se habían conformado grandes latifundios al apropiarse de la tierra pública. Ese reparto se fue acumulando en pocas manos en distintas épocas durante el proceso independentista con el traspaso de las tierras de españoles a manos criollas. Continuó con las leyes de enfiteusis de Rivadavia y las campañas de la etapa rosista que produjeron una gran concentración de los territorios conquistados a las comunidades indígenas. La denominada Conquista del Desierto, dirigida por Adolfo Alsina, ministro de Guerra de Avellaneda, comenzó en 1875 cuando se propuso avanzar en la línea de la frontera, ocupando lugares estratégicos y levantando poblaciones y fortines, una extensa zanja que uniría los puestos defensivos para evitar que los malones indígenas pudieran llevarse el ganado. Para superar la escasez de mano de obra, el gobierno argentino realizó varias gestiones en Europa para atraer a inmigrantes a cambio de una serie de promesas que no fueron cumplidas en la mayoría de los casos. En realidad, la gran corriente inmigratoria a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX llegó centralmente expulsada por la situación de Europa, cuyo crecimiento urbano e industrial desplazó a las poblaciones rurales a la pobreza, como es el caso de algunas regiones de España, Italia y algunos países del este. La persecución por razones políticas después de la oleada revolucionaria de 1848 y la Comuna de París de 1871 también ayudaron a la expulsión de miles de hombres y mujeres que vieron en América, en especial los Estados Unidos, Canadá y la Argentina, un futuro promisorio. Las inversiones llegaron principalmente a Gran Bretaña a través de préstamos otorgados por bancos, empresas y particulares o con inversiones directas como la instalación de entidades financieras, empresas de transporte marítimo y terrestre, frigoríficos, lavadoras de lana, etc. Estas inversiones se vieron en muchos casos protegidas por el Estado. La actividad lanar impulsó rápidamente la necesidad de extensión de líneas férreas, que abarataron los costos del transporte hasta el puerto. El aumento de la actividad agrícola y la demanda exterior favorecieron la construcción de varios ramales cuyos propietarios eran fundamentalmente ingleses. En el eje del trazado de los ramales fue un abanico con vértice en el puerto de Buenos Aires. En 1900, el 73% del total de las vías abarca la región comprendida por Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires, principales productores de materia prima, carne, cereales y lana. La disminución de la demanda de carne salada, producto de la abolición de la esclavitud, fue uno de los motivos para que en la década de 1880 el saladero tendiera a desaparecer y fue reemplazado por el frigorífico. En 1882 se fundó en San Nicolás el primer frigorífico que exportó carne congelada a Inglaterra. Comenzó un periodo de inversiones nacionales y extranjeras en la nueva industria. Los pocos frigoríficos existentes compitieron con la exportación de ganado en pie, ya que el costo del ganado alimentado a pastura era más barato que el europeo a establo. Los distintos gobiernos provinciales y luego nacionales fueron contrayendo deudas con bancas como el Banco de París, con el objetivo de superar el déficit que generaba la balanza comercial, los gastos corrientes improductivos, garantías a empresas extranjeras, etc. La deuda en 1870 alcanzó los 47 millones de pesos oro, en 1880 subió a 86 millones, en 1890 a 355 millones y en 1897 a 474 millones. En los primeros años de la década de 1880 se inició una gran transformación en la Argentina y sobre todo en la región pampeana. La política inmigratoria comenzó a dar resultado entre 1881 y 1890. Llegaron alrededor de 350.000 personas que en esos primeros años consiguieron trabajo en el campo aunque no pudieron acceder a la propiedad de la tierra. Esto produjo una transformación visible en el excedente de cereales, maíz y trigo, que fue destinado en un 60 y 70% para la exportación. También se desarrollaron los cultivos de la caña y la vid, que implicó la existencia de agroindustrias como el azúcar y la vitivinicultura.
1880 y 1890 se fundaron algunos grandes establecimientos industriales en las ramas de la alimentación, vestido y construcción, pasándose así de la industria artesanal a la producción fábrica. Por ejemplo, Torkins creó en Rosario un establecimiento de finación de azúcar y surgieron otras fábricas como la de cerveza, la de vidrios o de sombreros, que emplean a más de 400 operarios cada una.